mañana de hoy, dando un poquito de continuidad al tema del Mesías, entramos en un tema de contraste. Porque el advenimiento de un Mesías trae como consecuencia el advenimiento de un anticristo. Ok. Muy bien. Sí, sí. ¿Por qué? Porque en la tesis de la teología cristiana, el Mesías es la representación de Dios en la tierra. Y como todos sabemos, hay fuerzas que conspiran para que lo que eso pueda traer en beneficio de la humanidad sea contrarrestado por un movimiento adverso que tenga una representación. Así que si hay un movimiento a favor de Dios, va a haber un movimiento en contra de Dios. Esto lo vamos a encontrar un poquito más detallado en los pasajes que se encuentran en la revelación de Juan en el Apocalipsis, donde en algunos de los textos, especialmente el capítulo 10, figuran lo que se habla de las características o elementos contenidos a la palabra anticristo. Y la realidad es que sobre este personaje se ha especulado muchísimo y se han creado teorías fantasiosas o se han puesto elementos ideológicos sobre ese tipo de personas. Yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero los que aquí llevamos un poquito más tiempo en el Evangelio, en la iglesia, hemos pasado toda una trayectoria de líderes, pastores, ministros, que mirando las condiciones de algunos individuos y de líderes a nivel mundial, se les ha puesto la etiqueta. Fulano de tal es el anticristo, olvídate de eso. Yo recuerdo, válgame Dios, Juan Pablo II, Papa Juan XXIII, Mikhail Gorbachev, Brezhnev. Bueno, alguna vez yo escuché a una persona decir que fue Nerón. Voy a hablar de eso. Porque, fue Nerón. Sí, porque ese es un hueso duro. Vamos, lo tengo aquí para hoy. Una persona una vez en una ocasión dijo que era Ronald Reagan, porque era Donald Reagan. Entonces sumaba todas las letras, 666. Ronald Wilson. Entonces Ronald Wilson Reagan, sí, entonces era 666. Tú sabes, Barack Obama, Idi Amin, que fue uno de los dictadores más despiadados que ha tenido la humanidad, especialmente en África. Fidel Castro, Hugo Chávez, bueno, yo no sé cuánta gente ha cualificado. Príncipe Carlos, y ahora el hijo de él lo señala. El hijo de él lo señalan, y si nos la vamos... lista es interminable. La lista es interminable. Si nos ponemos un poquito técnicos, o flamenco, como dice un amigo mío, el vecino, el jefe, tú sabes, medio mundo es anticristo en todos lados. La suegra es Cristo, amado, ayúdanos, Señor. Wow. Mi suegra es buenísima. Pero es que Dante nos ha contaminado. Sí, pero la primera pregunta que traigo al ruedo, y eventualmente vengo con Nerón, ¿verdad? ¿Qué es lo que representa el concepto realmente? Esa es la pregunta, hay que hacerse en términos teológicos y escatológicos. ¿Qué es lo que representa el concepto de un anticristo? Pues bueno, representa las fuerzas del universo que están en contra de Dios. Si tengo de un lado a un Mesías, un Cristo que es el santo y el ungido de Dios, pues entonces tengo del otro lado el anticristo que no es para nada santo y que es el rey de todo el mal. Tengo de un lado a un Cristo que es el Mesías, la encarnación de Dios y de su bondad. Y entonces el anticristo sería la encarnación del diablo y toda su maldad. Cristo sería el defensor absoluto de todo lo que representa a Dios. Y el anticristo sería todo aquello que se opone a Dios. Y en la realidad última, este concepto no es nuevo. No es tampoco un personaje nuevo. Esto tiene antecedentes y figuras y enseñanzas del pasado que se incluyen en los tiempos antes de que apareciera el Nuevo Testamento. Si lo miramos con más detenimiento, vamos a verlo como en el proceso del desarrollo. Al desarrollarse una idea escatológica o una interpretación profética de que habría de venir un Mesías de parte de Dios para la humanidad, también se iba a desarrollar la idea de todo lo contrario. Si Dios tiene que traer un Mesías para la humanidad, pues vamos siempre a partir de la premisa que va a pasar
todo lo contrario. También viene otro movimiento. En el griego, el uso de la palabra anti es el significado de contra. Sí. Anticristo, contra Cristo o en contra del Cristo. Era obvio que si el Cristo era un personaje supremo que encarnaría el bien, el anticristo entonces fuera encarnado por el mal. En hebreo y en griego, el Mesías es un ungido. Entonces el anticristo tenía que oponerse a la misión, al mensaje, a las enseñanzas y a todo don que encarnase el Cristo. La pregunta hasta aquí es, ¿por qué? ¿Por qué? La contestación es la siguiente. Dios, en su eterno amor, quiere bendecir al ser humano. Y por eso ha puesto a la humanidad en la tierra. Porque para poder escenificar su amor, el ser humano tiene que estar en un lugar físico, material, donde lo espiritual se pueda convertir en un elemento tangible. No hay otra forma de explicarlo. O sea, si yo no estoy vivo, yo no voy a experimentar el amor de Dios. Así que Dios me tiene que dar vida, ponerme en la tierra, darme la oportunidad de vivir, para que a pesar de todas las cosas que yo pueda experimentar, yo pueda experimentar su amor. Lo que implica que el propósito final de Dios es amar al ser humano. No importa las consecuencias, las condiciones, las situaciones, porque consecuencias, situaciones y condiciones las imponemos nosotros los seres humanos. Dios siempre manifiesta su amor. Si alguien va a discriminar contra otros, si alguien va a señalar, nosotros somos los que establecemos quién es rico, quién es pobre, nosotros decidimos quién es inteligente y quién no, quién es mejor y quién no. O sea, eso es una mentalidad humana, no es una mentalidad divina. Pero a pesar de todos los renglones que nosotros hemos hecho en contra de nosotros mismos, Dios sigue manifestando su amor. Al otro extremo está que no solamente Dios quiere manifestar su amor, también quiere salvar al ser humano de su naturaleza, de su pecaminosidad, de sus prejuicios, de todo. Lo que implica que Dios nos da una oportunidad de vivir y que sabiendo lo difícil que puede ser, también va a poner lo que le toca a Él para salvarte en ese proceso. Yo no encuentro una concepción de Dios más exquisita de decir que este es un Dios que de verdad nos ama y nos quiere salvar. Fuera de eso, lo demás es secundario, insignificante. Yo creo que lo más grande que nosotros podemos decir es eso. Ahora bien, Dios quiere que los propósitos de Él para cada ser humano se cumplan. Pues entonces va a haber una fuerza del mal que quiera que eso no se cumpla. Y ahí entra la lucha. Una lucha estéril, porque el que cree está protegido por Dios. El que no cree se halla en medio del terreno de esa batalla. Y va a estar ahí, como dicen los del norte, struggling. Va a estar luchando, viendo situaciones. Entonces hay gente que dice, pero los cristianos también pasan por situaciones. Sí, pero gozan del respaldo y la presencia de un Dios que no importa lo que me pase, su propósito va a estar corriendo y está vigente hasta las últimas consecuencias. Por lo tanto, si el plan máximo de Dios es la manifestación de un Cristo, que es la revelación más grande del amor de Dios y de conforme a las epístolas paulinas o adjudicadas a Pablo, entre ellas el epístola a los Hebreos, que Dios siempre se ha revelado de muchas formas y muchas maneras, pero que en este momento se ha revelado a través de su Hijo Jesucristo. Dios entonces consolidó todo su amor en la revelación del Mesías, contenida en su propia manifestación encarnada. ¿Qué pasa? Que como hay una guerra ancestral a nivel espiritual de un ente que quiere adueñarse de lo que representa a Dios, el ser humano se convierte en el objeto del amor de Dios y ese ente va por todos los medios a tratar de frustrar los planes de Dios para el ser humano.
cuando la gente simplifica la maldad en términos de acciones o conductas, le está restando y está menospreciando los verdaderos intentos del enemigo de las almas. Esto no se trata de que quiere hacerte caer o hacerte pecar, porque sin el enemigo tú estás expuesto a pecar. Esa es tu naturaleza. Ya, tú no necesitas un diablo para que te pueda pecar. Punto. Entonces, si no te hace falta, pues ese no es el plan correcto. Ese no es el plan grande. Entonces, ¿cuál es el plan el que él sabe que si tú estás vivo, hay un propósito de Dios en tu vida? Por lo tanto, los esfuerzos van a ir dirigidos a frustrar ese esfuerzo. El esfuerzo máximo de Dios es la revelación de Él mismo en Cristo. Por lo tanto, la lucha de un anticristo va a ir dirigida a tratar de neutralizar el efecto del mensaje del Mesías, el efecto de las enseñanzas del Mesías, el efecto de una relación con Dios a través de ese Mesías. Y ahí es que se entabla la gran controversia escatológica entre el movimiento de un Dios que ama a través de la manifestación del Mesías versus la manifestación del mal encarnada en los movimientos conocidos como anticristos. El concepto anticristo en los evangelios se relacionó originalmente, es que interesante, con todas aquellas personas que eran maestros, profetas y apóstoles falsos. O sea, a esa gente se le decían anticristos. ¿Por qué? Porque como eran sus enseñanzas falsas, contrarias al evangelio, lo que es contra Cristo es anticristo. Y era señalado, y si usted busca los evangelios se va a dar cuenta de las luchas y de los consejos, especialmente del apóstol Pablo. Cuídate de los falsos profetas, de los falsos maestros. Perdón, en el libro de Apocalipsis, Juan, en la visión del mensaje a las 7 iglesias, le dice a Éfeso: y tengo algo bueno contra ti, que has probado falsos a los que son falsos maestros y falsos apóstoles, y los has denunciado. En otras palabras, que siempre ha ocurrido un movimiento detractor contra el evangelio. Y tome nota de eso, porque voy a amarrar eso con lo que está pasando hoy día. Al desarrollarse la idea sobre este asunto, esta lucha de que vendría este Mesías, obviamente en todos los lugares iba a haber elementos de falsedad, de mentira y de contraposición. En la segunda epístola de los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 2, se asocia al anticristo con un concepto llamado el hombre de pecado. Y dice, y este aparecerá una vez muera la idea generalizada de Dios. Interesante, esta es una traducción un poquito más contemporánea. Porque dice, en la medida en que empiece a morir la idea de que existe un Dios, porque no es meramente la idea, esto nos va a coger como 2 programas, porque no es meramente la idea de la existencia de un Dios, es lo que ese Dios represente. Porque el debate de la existencia de Dios es una cosa, pero el debate de lo que ese Dios representa para los seres humanos es algo todavía más profundo. Entonces, en la medida en que esa idea generalizada, ¿por qué generalizada? Porque es una idea conceptual a nivel universal, empiece a mermar y a desaparecer, va a ir creciendo la idea de un anticristo que se oponga realmente a todo eso que antes representaba a Dios. Y es fuerte. Es fuerte. Sí, porque te pregunto, exactamente, porque el ser humano siempre tiene una necesidad de endiosar a algo, está dentro de él. Por eso antes los cultos a la luna, los cultos al sol, a lo grande, a lo potente, a lo imponente, a lo que yo no entiendo. Pero en la medida en que eso va bajando, tengo que sustituirlo. Y si alguien va a venir a traerme un elemento de admiración, voy a caer ahí. Entonces vamos a ir mirando los debates que ocurren. Por ejemplo, el ser humano que plantee, ¿verdad? Que ¿para qué necesitamos a un Dios que haga milagros? Si tenemos medicina, tenemos ciencia. ¿Para qué necesitamos un Dios que nos supla si tenemos el gobierno? ¿Para qué necesitamos un Dios X si tenemos Y? Entonces la idea de Dios
empieza a debilitarse. Pero cuando decimos que la idea de Dios empieza a debilitarse, estamos hablando de algo bien serio y bien delicado. ¿Por qué? Porque la idea de que Dios, la imagen de Dios o el concepto de Dios se debilite, no va a estar dentro de un mundo ateo, porque ellos no creen. No va a estar dentro de un mundo rebelde, porque a ellos no les importa. Entonces, donde se debilita la idea de Dios, es donde la gente cree en Dios. Peligroso, porque esa es la iglesia. Y una pregunta que tenemos que hacernos en la mañana de hoy, como parte de las señales de los tiempos, es si la iglesia está dejando de creer, no en Dios, sino lo que Dios representa para ellos. La pregunta aquí es, ¿qué representa el Cristo para ti? Y si yo me voy a abrazar a que, como la escatología plantea, que en el final de los tiempos va a haber una gran apostasía, pues no hay mucho que hacer, porque eso es lo que va a pasar. No, usted no se puede dejar arrastrar por las corrientes. Usted tiene que morir con las botas puestas. Porque lo que uno cree es lo que define a uno. Y entonces, si yo voy a negociar lo que creo, la definición de lo que yo soy se va a afectar. Si yo creo en un Dios, y yo creo en lo que ese Dios representa para mi vida, eso no es negociable. Magdiel, ¿tú crees que hay gente en la iglesia que no cree en Dios? Creen en Dios, pero tienen problemas con lo que Dios representa para su vida. Es raro, ¿no? Es raro. Y no los culpo. Es parte del problema de la predicación. Sí. Y de las creen enseñanzas. en Dios, pero no le creen, no le creen a lo que es Sí. capaz de hacer. Sí, y te lo voy a explicar en un ejemplo más sencillo. Yo creo en Dios, pero ¿qué relación tú tienes con ese Dios que tú crees? No, cuando las cosas se me ponen malas, yo oro y Él me responde. Cuando las cosas se me ponen malas, o sea, ¿me sigues? Tú tienes un Dios como un subterfugio. Claro, y como Dios es tan bueno, no falla, ¿no? Pero, ¿y el resto del tiempo? Cuando tú eres un ser humano conforme a la Escritura, diseñado para adorarlo. La adoración, ¿cuándo la vas a dejar? ¿Para el domingo por la mañana? O sea, tú no adoras a Dios el resto de la semana. Se mezclan otras creencias, otras formas de verlo. Te pregunto si en lo que estás trayendo aplica a 2 de Timoteo 4, donde dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Eso es correcto. Eso es correcto. Ejemplo, cuando el siglo XX hace transición para el siglo XXI, una de las cosas que heredamos es dejar atrás una mentalidad teocentrista para movernos a una mentalidad antropocentrista. Todo tipo de movimiento con el concepto ismo, relativismo, humanismo, todo tipo de movimiento, eso es across the board. O sea, eso no afecta a un grupito y a otro no. Eso va a afectar a la iglesia, unos sí, otros no. A la escuela, unos sí, otros no. La universidad, unos sí, otros no. La política, unos sí, otros no. Nos va a afectar a todo el mundo de una forma u otra. La gente dejó de creer en una gran manera en que Dios fuera el centro de sus vidas, que es teocentrista, para convertirlo en un elemento donde el ser humano sea el centro, antropocentrismo. Entonces seguimos siendo cristianos, pero ahora yo tengo la capacidad de decidir cuándo se va a dar un milagro. ¿A eso te refieres cuando hablabas de la problemática de ciertas prédicas? Sí, sí. Que están más centradas en Claro. tus capacidades, en lo que tú puedes lograr, ¿no? Claro que sí, porque no es que yo no tenga fe, y no es que yo no pueda decir, yo creo que Dios puede hacer este milagro, eso está perfecto, pero tomar una iniciativa autoritaria para decretarlo como que va a ocurrir así y hacer creer como que Dios está obligado por mi fe a que eso ocurra, es restarle a la soberanía de Dios. Porque Dios es el Dios de las opciones. Y Dios me puede decir, bueno, tú tienes una fe espectacular y una mentalidad positiva exquisita, pero aquí lo que va a pasar es esto, porque yo soy Dios, esto que va a terminar, se acabó. Sigue siendo Dios teocentrista, o sea, sigue siendo la soberanía de Dios el centro. Esas transferencias, esos movimientos debilitan la imagen de Dios. Debilitan la imagen de Dios, fortalecen la imagen del ser humano, y ahí entramos en los elementos especulativos, de cuentos, de fábulas, de testimonios en los púlpitos que son altamente cuestionables. Sinceramente, se lo digo aquí con la transparencia que quiero que me distinga. No estoy diciendo que fulano está pecando y no, estoy diciendo que en ocasiones
los testimonios son de tal magnitud donde la gloria no es de Dios, la gloria es del individuo. Yo sé, ¿dónde está Dios en el mensaje? ¿Dónde está Dios en la fórmula? ¿Desde cuándo en su iglesia no se predica a Jesucristo? ¿Desde cuándo en su iglesia no se está hablando del Espíritu Santo? Pues de eso que estamos hablando. Porque de aquello que tú crees, tú siempre estás hablando. De la abundancia de tu corazón, abra la boca. Si usted es fanático de los Yankees de Nueva York o de los Red Sox de Boston, porque esos son los archienemigos, entonces estamos fanáticos de los dos lados. Usted va a hablar de eso. Usted no va a hablar de otra cosa. Usted va a hablar de eso porque eso es lo que mina su corazón. Entonces, si usted es fanático de Cristo, tiene que estar hablando de Cristo. Entonces, pero si tu corazón está lleno de 40 cosas y Cristo es una más compitiendo dentro de ti, no va a pasar. Por lo tanto, la merma, no de la creencia en Dios, de lo que Dios representa en nuestras vidas, es el terreno exquisito para que el movimiento del mal crezca. Otro ejemplo. ¿Por qué hay tanta gente hoy cristiana con principios y valores del reino negociando su fe en estas situaciones de hay que tolerar a esta gente, hay que amarla porque pues ellos también son hijos de Dios? ¿En dónde usted está? ¿Dónde usted está parado? Aquí nadie ha dicho que tenemos que odiar a los que son diferentes a nosotros. Aquí nunca se ha dicho que una persona, porque entienda que su preferencia sexual sea X, Y, Z, y voy a abrirle scope, porque tenga problemas de alcoholismo, porque tenga una dificultación con una atadura de drogadicción, porque tenga un vicio de jugar en el casino, X, lo que sea. Aquí nosotros no estamos discriminando contra nadie. Lo que estamos diciendo es que esos estilos no pueden gobernar toda la humanidad. ¿Por qué no la pueden gobernar? Porque hay otros seres humanos que tenemos otra forma de pensar y queremos que tú nos respetes. Eso es todo lo que estamos diciendo. Respeta mi forma de pensar, respeta la forma que yo escogí de vivir, que es sana, que es buena. No te metas con lo que yo pienso, no me quieras imponer tu criterio porque tú dices que ese es el mejor, porque yo también puedo decir que el mío es el mejor. Bien, entonces cuando yo veo cristianos que no entienden que tienen que defender las posturas del reino de los cielos, me estoy preguntando que qué es lo que están escuchando. Me tengo que cuestionar, porque toda la escritura que tengo a la mano, neotestamentaria, me dice lo contrario. Me dice que el reino tira línea, que el reino es el reino, que el reino es una cosa, que el mundo es otra, que yo no soy parte del mundo, porque una vez que en Cristo yo soy parte del reino, que Cristo le pide al Padre, te pido que los cuides porque están en este mundo, pero no son de él. ¿Qué está pasando? Entonces, esta debilidad trae a consecuencia este proceso. Ahora bien, en las cartas juaninas, Juan es el primero que usa la palabra anticristo. Y dice que ya habían venido otros, viendo, ¿verdad?, las situaciones que vivía la iglesia. Ahora, yendo a la parte que plantea Fernán, ¿qué pensaba la iglesia cuando se hablaba de anticristo? Bueno, la iglesia algunos pensaron, en un mito que surgió en Roma. En Roma, tanta la sociedad conocida como pagana, que son los que adoran otras deidades, como la sociedad cristiana, que es lo que adoran a Cristo, para que no crea la gente que pagano es un concepto despectivo, es un concepto que identifica a un grupo de gente que adora múltiples deidades. Tanto los dos grupos que estuvieron bajo el imperio de Nerón decían que la maldad de Nerón era tan grande que era inmortal, no él, la maldad que habitaba en él. Entonces, pensaron en algún momento que aunque Nerón muriera, esa maldad podía resucitar en otro ser humano. Bien. Y para los hermanos que nos escuchen, yo creo que se ubiquen en tiempo y espacio. O sea, cuando Cristo nace, el emperador es Augusto César. Cuando Cristo muere, el emperador es Tiberio. Con la muerte de Tiberio, entran 3 emperadores locos, llamados a sí mismos los emperadores locos. Son familia. De ahí es que viene el concepto de que la locura se puede heredar, porque están emparentados.
tiene un sobrino que se llama Calígula, sobrino de Tiberio. Y Calígula es un desastre. Y Calígula se le llamó también anticristo. Calígula nombró su mejor caballo cónsul del imperio, porque él no confiaba en ningún cónsul, ningún senador. Como el imperio cayó en crisis porque no habían guerras, y las guerras son las que sustituyen, las que suplen el dinero de los imperios, pues entonces él buscó otras vías de fuentes de ingreso y puso un barco en Civita, lo que es hoy Civitavecchia, el puerto más grande de Roma, y allí ese barco era de prostitución, era un prostíbulo flotante, y a quienes puso de prostitutas fue a las esposas de los senadores. Ay, Wow. Por eso es que lo mataron, ¿no? Y que no podía hacer. Él se acostó con sus hermanas y sus medias hermanas para buscar un heredero porque no tenía hijos. Es un desastre. Wow. Es un desastre. Lo matan y, como es obvio, como los hijos heredan, sacaron del medio a toda su descendencia. Entonces vino un tío, hermano de su mamá, Claudio. Pero Claudio estaba demente y tenía un alter ego que era el que gobernaba detrás de él. Hizo y deshizo también a través de él, así que matan a Claudio. O muere siniestramente, no me acuerdo bien cómo es el caso. La cosa es que sube al poder el sobrino, que es Nerón. Que es un piromaníaco, que es un loco, que lo que le gusta era el maltrato a la gente, el castigo. Y Nerón le mete fuego a Roma. Y entonces después de ese fuego empieza a acusar que los seguidores de Cristo son los responsables de ese fuego. Y de ahí se desata la primera persecución no oficial, porque no es un mandato imperial, no oficial del imperio. Y los cristianos empezaron a sufrir. Nerón es el emperador que tiene en sus manos la ejecución del apóstol Pablo. Él es el que manda a matar al apóstol Pablo, el que le corten la cabeza, porque Pablo sale del área de la Palestina, de Israel, para buscar una audiencia con el emperador ante unas denuncias que tienen acá en el área de Israel. Y cuando llega allá se encuentra con Nerón de frente y dice, no, corten la cabeza, fíjate de eso, este es el culpable de todas estas cosas que están pasando aquí. Entonces la gente pensó que este hombre y su maldad eran tan violentas que algún día, si él moría, iba a resucitar. Lo cierto es que aunque se alega que Nerón se suicidó, sí se sabe que murió en el año 68 después de Cristo. Muchos pensaron que no había muerto porque su maldad era inmortal. Y la gente pensó que se hallaba en una ciudad llamada Parcia. Parcia era una ciudad muy conocida por sus jinetes de guerra. Y decían que él estaba allí junto a huestes de la caballería de ese reino para desatar el terror y causar la destrucción total de la tierra civilizada. Este mito se conoció como el Nero Redivivus. Nero Redivivus, que creían muchos seguidores de él aún 20 años después. ¿Qué significa Nero Redivivus? El Nerón resucitado. Y cuando Juan escribe el Apocalipsis y habla de esta figura, en algunos títulos que se le da, aquel que sube del abismo para destruir, ¿verdad? Haciendo referencia al anticristo. Aquel que por culpa de él o por la responsabilidad de él mueren los dos testigos. El dragón, la serpiente antigua, el que tiene el poder de estar sobre los dos monstruos, en especial el de las 7 cabezas con los 10 cuernos. Toda esta simbología está asociada a un gran anticristo, a un elemento superior que viene a destruir toda la obra de Dios. Y hubo gente que pensó que era que Nerón iba a resucitar. Y que entonces es una persona o es un espíritu. Ahí vamos. Okay. Ahí vamos. Porque se escuchan muchas predicaciones, Sí, mucha gente haciendo sí, alusión sí, al sí, espíritu del anticristo. Sí. O sea, hay un espíritu de anticristo. Es correcto. Yo recuerdo una vez que y se hizo un programa cuando Ojeda tenía el programa Ojeda Sin Límites. Sí. Trajeron a ese programa a varias personas que estudian mucha escatología. Yo no sé si se acuerdan de Cajigas.
Sí, sí. Estaba Cajiga, ¿no? el Adventista, estaba don Carmelo Terranova, Sí. ya fallecido. Caicedo. Había un dream team de la mentalidad evangélica en ese programa, pero no se pusieron de acuerdo. Entonces, don Carmelo Terranova tomó la palabra y le dijo a Ojeda: ¿tú ves esto que está pasando aquí? Este es el espíritu del anticristo. Yeah. Entonces todo el mundo se quedó en silencio y dice: pero ustedes son... Sí, porque él genera confusión. Y donde hay confusión, la verdad a veces no se puede identificar. Entonces lo que se trae a consecuencia es que primero tiene que venir un ambiente de confusión, conocido como el espíritu, el ambiente identificado con el espíritu del anticristo. Fíjate que contraste todo el tiempo. Y me gustaría que las personas que están escuchando nuestro programa, en vez de rechazar cualquier cosa que no les guste, mírenlo en términos de la simbología bíblica. Si le estoy diciendo que el espíritu del anticristo es un ambiente de confusión, mírelo en el contraste. ¿Qué sería el espíritu de Dios? La presencia de Dios que trae dirección. ¿Qué le dijo Cristo a los discípulos? Vendrá sobre vosotros el Consolador, que los va a llevar a toda verdad. El espíritu del anticristo, confusión, pero el Espíritu Santo a toda verdad y a toda justicia. Entonces, tenemos dos o tres mentalidades escatológicas en este aspecto. Un movimiento que piensa que, en términos generales, cuando se dice anticristo, es todo lo opuesto a Cristo. Una organización, un movimiento, un ambiente, un individuo. Si la ONU en este momento se declara como un movimiento que no va a evaluar la posibilidad de que la iglesia sea una institución a nivel mundial de aquí a unos años, pues la ONU es un movimiento anticristo. ¿Sí? Si existe un movimiento socioeconómico que quiere establecer una nueva forma de vivir y a consecuencia una subyugación que ataque el mensaje de Cristo, pues el movimiento es un movimiento anticristo. Así se define para este grupo escatólogo. Hay otro grupo de escatólogos que dicen, bueno, esas son acciones, pero hay alguien que tiene que dirigir eso. Entonces, este grupo piensa que en el resumen final de los días debe surgir o debe erigirse una figura a nivel mundial que pueda dirigir las fuerzas del mal en contra de lo que representa la iglesia para que pueda ser anticristo. Y este grupito está dividido en varios sectores, donde unos de ellos dicen que al principio pudiera mostrarse como alguien benévolo para la humanidad, pero su última tanda de gobierno es donde entonces sí es poseído y ahí se vira por completo de maldad en contra del mundo. Y un sector aparte que dice, eso no existe, esto siempre lo vamos a tener, esta es la mera maldad que un grupo de escatólogos, y a veces acusan a la gente de fantasiosos, le han querido poner una persona, han querido personificar la maldad. Pero al final del día, hay algo que me llama la atención. Que aunque mucha gente diga que fue Gorbachev, que fue aquel Nerón, esto y lo otro, hay una clave que plantea que el anticristo tendrá la facultad de hacer señales. ¿Por qué? Porque las señales son la herramienta más poderosa para hacer que la gente crea. No se trata aquí de un discurso, se trata aquí de una estructura con un tipo de fuerza para manifestar. Crean en nosotros, nosotros podemos hacer la diferencia. Y entonces la iglesia tiene que llenarse del Espíritu Santo, porque el único poder que puede contrarrestar eso es el poder del Espíritu de Dios. Cuando nosotros hablamos de estas cosas, el fin último que nosotros perseguimos aquí en Nueva Vida, con este tipo de segmentos, es
es que usted ponga su esperanza en el Señor. Aquí no es para que usted se encierre en su casa y ahora saque, ¿verdad?, su licencia de portación de armas y arme un arsenal de rifles para protegerse con lo que viene. Eso no es lo que estamos diciendo aquí. El mal podrá dar síntomas de que floreciendo acapará la tierra, pero el bien al final del camino le destruye la hortaliza. Lindo. Usted no debe ponerse neurótico ni caer en una neurosis religiosa ni en una crisis de ansiedad porque está interpretando esto como que el fin viene, esto se va a acabar, esto se va a poner tenso. Esa dirección se la está dando usted porque yo no lo he dicho aquí. Aquí yo lo que le he dicho es que no importa el escenario, hay un Cristo campeón. Hay un Señor poderoso. Hay un Dios soberano que si usted se arrima a Él, todas las promesas que Él le ha hecho a sus hijos, desde la creación hasta el capítulo 22 del Apocalipsis, se van a cumplir. Agárrese a Él. Entonces mi consejo para todo el mundo, incluyéndome a mí, es no solamente cree en Dios, crea también en lo que Él representa para usted. ¿Y qué representa Dios para mí? Lea la palabra, porque ahí está todo lo que Dios quiere darte como hijo para que tengas victoria en medio de las crisis, triunfo en medio de las vicisitudes mientras estés en esta tierra y en el siglo venidero, que se traduce en la vida eterna, también tengas tu corona de vida. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Wow. Poderosas las señales de los tiempos, un segmento exclusivo de 97.7 Nueva Vida en Ruta. Profesor Magdiel Narváez. Heme aquí, escatología.net, magdielnarváez.net o elgalileo.org. ¿Son 3 sitios que tienen 3 contenidos diferentes? Sí, son 3 contenidos diferentes. Qué bien. En magdielnarváez.net encuentran nuestros cursos de capellanía, consejería cristiana, tanatología. En escatología.net encuentran nuestro proyecto educativo de grado asociado, bachillerato, maestría y doctorado en escatología. Y en Magdiel Narváez, en elgalileo.org, nuestra página a nivel de web, que tiene también cursos de capacitación para todas las personas que quieran matricularse. Excelente. Magdiel, como terminaste y nos quedan un par de minutitos, de todas las líneas estas últimas que dijiste, hay una que me gustó mucho, y es puntualizar el propósito de la emisora en hacer este tipo de segmento. Yo siempre digo que la escritura y el libro de Apocalipsis es un libro de esperanza y no un libro de meter miedo. Amén. La gente le ha cogido miedo a los sellos, a las trompetas, a todo lo que, ¿verdad?, Apocalipsis describe, cuando la base central es que en Cristo siempre hay esperanza y oportunidad de salvación para aquel que tiene un corazón con una actitud de arrepentimiento. Correcto. Si en los próximos años cercanos, un año, durante este año, el otro año, con todos los cambios que estamos viendo, de haber esos cambios, si hay algo que el cristiano debe tener claro, supongamos que el Great Reset ¿verdad?, ocurre y ahora todo se convierte en una moneda digital y nosotros estamos aquí, la iglesia está aquí, el miedo para nosotros debe ser cero. Ninguno. Cristo está con nosotros y el Espíritu Santo está con nosotros. Amén. Vemos el cambio y aunque mucha gente pueda caer en un caos y en una crisis, para nosotros es un signo de que sabemos lo que está pasando. O sea, la escatología y el estudio de esta parte de la Escritura no es otra cosa de que yo como cristiano me debo interesar, no para tener miedo, pánico y esconderme. Es para estar seguro, con conocimiento previo de que va a pasar, y mientras Cristo me tenga aquí como iglesia, porque no ha ocurrido ni el rapto ni lo que otros conceptos que nosotros creemos, vamos a estar bien. Si Él cuida de las aves, cuidará de nosotros. Amén. Parte del propósito de la Escritura es crear esa mentalidad en nosotros los creyentes. Correcto. Es conocer los tiempos. El éxito del ministerio de Jesús, aparte de ser Dios en la tierra, era ese tacto de que Él conocía su época, conocía a la gente
conocía la estructura. Y conocer los tiempos le dio el espacio de poner la palabra donde había que ponerla. La iglesia tiene que heredar esa actitud. ¿Cómo yo puedo ser efectivo en el mundo en el que me encuentro? Conociendo el tiempo que te tocó vivir. Y tú conoces el tiempo mirando todas las señales, no para asustarte, sino para ser efectivo y darle gloria a Dios porque está contigo. Hemos pasado montones de cosas y aquí estamos, claro, porque Dios ha estado con nosotros. De hecho, todo esto que ocurre debería provocar que nuestro corazón se agolpe la predicación del Evangelio como es. O sea, mientras vemos las señales cumplirse, en vez de encerrarme, es una campana que suena, una alarma. Juan Carlos, ponte a predicar a Cristo. Fernán, ponte a predicar a Cristo. Moreima, ponte a predicar a Cristo. O sea, el hecho de que la Escritura nos ubique en tiempo y espacio, en las señales de los tiempos, lo que hace es que en nosotros debe agolparse una actitud más agresiva, más osada de predicar a Cristo, no de callarnos y de tener miedo. Correcto. O sea que vamos en la ruta correcta. Con lo que estamos haciendo en esta emisora, esa es la ruta correcta. Sí, ¿no? Y si cuando la gente me pregunta, ¿y por qué tiene que haber un fin? Y es bueno, porque Cristo es alfa omega. O sea, Él es el principio de todas las cosas y Él es el fin de todas las cosas. Por lo tanto, todo lo creado está contenido dentro de Él, según la teología. Pues no puede haber nada creado que se salga de eso. Si hubo un principio en algún sitio, va a haber un reclamo de un final para Dios hacer una continuidad de un cielo nuevo y una tierra nueva. Y en ese proceso la iglesia que tiene que proclamar porque su vida está segura en las manos del Señor. Eso es todo. Pero es que nuestras vidas siempre está en un hilito desde que uno se levanta. O sea, no entiendo por qué el temor que pueda tener una persona si desde que tú te levantas tú estás en riesgo. Por eso es que hay que encomendarse a Dios todo el tiempo. Una caída, una enfermedad, un accidente, como lo hemos vivido. Porque se ha predicado el evangelio para arranarse en la tierra. Exacto. Enriquecerse y abrazarse a los bienes materiales. No se ha predicado un evangelio para convertirnos en peregrinos, que es lo que realmente somos. No soy de este mundo, pertenezco al reino y el reino algún día reclamará mi vida. Se acabó. Exacto. No es menos falso que según los tiempos pasan y cambian, como iglesia tendremos que resistir situaciones Seguro. cada vez más complicadas. Seguro. Eso es parte de la naturaleza del proceso. Porque el choque es obvio. El choque es obligatorio, porque el reino representa unos valores que se pierden en la masa del mundo. Entonces, tienes dos opciones. Tú representas el reino, te diluyes con el movimiento del cambio social, o tú representas el reino y sigues plantando la bandera. No, yo creo en esto. O sea, yo creo en el respeto, yo creo en el amor a la gente, el amor al prójimo. No, yo creo en el matrimonio entre hombre y mujer. Si tú estás en el reino, la definición del reino tiene sus valores dentro del texto bíblico, no está fuera de eso. Y en ese sentido, el mundo cada vez será más incómodo para la iglesia. Lo es, siempre lo fue. Desde que la iglesia surgió, el mundo se convirtió en una incomodidad. Claro, sí, porque a la gente le da trabajo que su vida esté contenida dentro de una estructura de valores y de definiciones que ellos no puedan controlar ni manipular por naturaleza. Incluso la existencia de Dios es un issue grande para algún sector, para no tener un ser supremo que le pueda pedir cuenta por su conducta. Entonces mejor no existe. Entonces, lo matizan, ¿no? Porque mira el hambre, ¿no? Porque mira la tierra sufriendo. Si hubiera un Dios, no, pero es que tú no crees en Dios. De ese discurso tuyo se te fue a ajuste. Porque o crees en Él o no crees en Él. Si le vas a echar culpa a Dios de que el mundo tiene hambre, tienes que creer en Él. ¿Entiendes? Claro. Sí. O sea, no. Entonces hay gente que dice, yo no creo en Dios, pero ese yo no creo en Dios es, yo no quiero tener que darle cuentas a Dios, porque a mí me gusta la vida como yo la llevo. Perfecto, pues llévala así, pero la iglesia no puede tener esa actitud. Magdiel, en el capítulo 8 de Mateo, si no me equivoco, termino con esto, Cristo hablando, dijo, y ustedes por causa de mí van a ser aborrecidos del mundo. Esa es la palabra que se utiliza, me corriges. Es correcto. Todo el ambiente que yo veo ahora, cuando veo toda la legislación de todos los gobiernos del mundo, cuando veo
una organización de Naciones Unidas que dicen, carpetéenme a los líderes religiosos y a todas las organizaciones que se oponen a esta agenda. Veo el ambiente perfecto de lo que Cristo dijo en Mateo 8. O sea, yo no estoy tripeando en ketchup, yo no estoy vistiéndome como víctima para presentarme como el perseguido, sino que lo que Cristo dijo en el servicio a Cristo, a mi edad de este tiempo, yo veo que se sigue cuajando el ambiente perfecto para que el mundo nos aborrezca. De hecho, los comentarios cada vez que tocamos un tema que tiene que ver con moralidad, que tiene que ver con orientación sexual, con creer en la familia natural, los insultos que nos llevamos en Facebook es violento. O sea, esa gente que aborrece estas posturas perfectamente encaja con lo que Cristo dijo en Mateo 8. Ese es el tiempo que estamos viviendo y esto se va a recrudecer. El que quiera vivir una vida cristiana friendly con el mundo es imposible porque lo que creemos y lo que profesamos choca todo el tiempo. Choca. Eso hace que estas señales de los tiempos, nombre de este segmento, realmente esté correcto y vigente. ¿Me equivoco? No, eso es así. Y añado, ¿verdad? Si el mundo nos quiere criticar, bueno, no hay problema. A mí lo que me duele es que seamos nosotros mismos. Sí. Los que estemos todo el tiempo en el backstabbing. Ajá, exacto. En la puñalada trapera, por la parte de atrás de la espalda. Y esa parte no la entiendo. O sea, que no haya una unidad en aquello que debe haber unidad. Como la consigna de los discípulos de Cristo en Puerto Rico. ¿Sabes? Que en lo que nos hace diferentes haya tolerancia, en lo que lo que nos une haya amor, y en todo que haya unidad. Esa parte no la veo. Entonces la crítica, la contienda, yo aquí no me estoy exponiendo como ser la única voz escatológica. Dios me libre de esa barbaridad. Constantemente hemos dicho que nuestras posturas, opiniones que hemos querido enseñar, pero la gente insiste. Y yo, en el amor de Cristo, pero mi mensaje hoy es, si usted quiere insistir en lo que es, pues lo que sea, mi mensaje hoy es, aprovechando la coyuntura que trajo Juan Carlos, vamos a unirnos en la voz correcta. Podemos diferir escatológicamente y podemos diferir teológicamente, pero en algo tenemos que estar de acuerdo. Jesucristo es Rey y regresa a la tierra. Amén. Gracias, Magdiel Narváez, un abrazo. Amén. Bendiciones. Las camas de los matrimonios se están